Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número 3 correspondiente al capítulo segunda y tercera ley de la termodinámica. Aquí podemos ver el enunciado, entonces voy a comenzar a leer. Una muestra de 2 moles de metano se halla a 127 grados Celsius y 5 atmósferas de presión. Tiene un comportamiento ideal cuando se somete a una expansión reversible a temperatura constante, hasta que su presión se reduce hasta 0,5 atmósferas. Para este proceso, calcular la variación de entropía del sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos y plantear el problema. En primera instancia nos dice que tenemos 2 moles de metano. Entonces lo escribimos ahí y ahí tenemos el recipiente en el que están contenidos. Entonces, ese sistema se va a llevar, bueno, ahí tenemos los datos del sistema, ¿no? El volumen, que es desconocido, no nos da el dato. La temperatura es de 127 grados Celsius, que lo llevamos a 400 Kelvin, y la presión, que es de 5 atmósferas, ¿no? Esos son los datos iniciales del sistema. Ese sistema lo vamos a someter a una expansión reversible a temperatura constante. Es lo que nos dice el problema. De manera que vamos a expandir nuestro sistema, ¿no? Obviamente que se sigue manteniendo los 2 moles porque no ha habido fuga ni tampoco ha habido adición de moles, ¿no? Entonces se tiene que mantener constante. Lógicamente que el volumen ha variado, es desconocido y la temperatura me dice que es la misma en el inicio y en el final del proceso. Por lo tanto, se dice temperatura constante y esta es de 400 grados Kelvin, ¿no? Y la presión dentro del sistema va a llegar a ser de 0,5 atmósferas. Obviamente, si ha habido una expansión, entonces hay menos moléculas que estén chocando en las paredes, por lo tanto, la presión va a disminuir, ¿no? Debido a que el volumen ha aumentado. Bueno, en este proceso me pide calcular la variación de entropía, ¿no? Delta S. Entonces, primero veremos esta parte, aclararemos lo que es un proceso irreversible, que significa básicamente que aumenta la entropía del universo. En un proceso irreversible se refiere a que éste no puede volver a su estado inicial, dado que la energía se ha disipado en distintas formas y al final eso contribuye a que aumente la entropía del universo. Entonces, la entropía del sistema más la entropía de los alrededores siempre tiene que ser positiva, pero eso no ocurre en un proceso reversible, porque en un proceso reversible se considera pequeños cambios infinitesimales en el sistema, de modo que no va a haber pérdidas de energía cuando ocurra el proceso. Es así que se puede considerar un proceso donde no va a haber variación de entropía del universo. Es decir, la variación de entropía del sistema va a ser igual a la variación de entropía de los alrededores. Por lo tanto, esa sumatoria nos daría cero, ¿no? Pero lógicamente que el sistema tiene una variación de entropía, ¿no? Solamente que la variación de entropía del universo total va a ser cero, pero obviamente que el sistema tiene una variación de entropía y es lo que nos pide calcular. Entonces, ¿cómo sería la solución? Primero veremos la ecuación de la conservación de la energía. Sabemos que la variación de la energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo que está realizando el sistema. Esta ecuación tal como está no se la debe modificar ni se la debe cambiar el signo del trabajo porque este ya tiene un significado y ya está corregido, por así decirlo. Bueno, vamos a partir de esa ecuación, pero la vamos a manejar una ecuación diferenciada, es decir, una ecuación diferencial, ¿no?
Ya no vamos a manejar delta, sino vamos a manejar pequeños cambios, que en este caso va a ser la derivada de la energía interna es igual a la derivada del calor menos la derivada del trabajo. Pequeños cambios infinitesimales, ¿no? Y la vamos a llamar ecuación asterisco. También recordemos que que la ecuación de la variación de energía interna es delta U es igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura del sistema. La ecuación diferenciada también de esa ecuación sería la siguiente, ¿no? du es igual a ncv de t, ¿verdad? Estamos manejando los deltas como diferenciales. Y eso le vamos a llamar ecuación 1. La ecuación de trabajo reversible es igual a la integral por la presión por la diferencial del volumen. Esta ya es una ecuación dada, ¿verdad? Seguramente ya la han visto. Siempre se maneja para el trabajo esa ecuación. ¿Sí? Entonces el trabajo total es la integral de la presión por la diferencial del volumen. Pero si queremos manejar pequeños cambios del trabajo, entonces simplemente no lo integramos, ¿no? Entonces la ecuación diferenciada del trabajo sería dW es igual a P de V, ¿no? Esa sería la ecuación. Si integramos, esa, y lo vamos a llamar ecuación 2. Fíjense que si integramos esa ecuación 2, obtendríamos la ecuación de arriba. ¿Sí? Es decir, si integramos esta ecuación, obtendríamos esta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces vamos a reemplazar la ecuación 1 y la ecuación 2 en asterisco. Vamos a reemplazar esta y esta acá. Y vamos a obtener lo siguiente. NCV de T es igual a DQ, ¿no? El DQ lo vamos a mantener ahí, menos P de B. Y vamos a despejar DQ, ¿no? Y eso lo vamos a llamar ecuación numeral. Ahora consideraremos la ecuación de gas ideal, ¿no? La presión por volumen es igual a nRT, despejamos la presión y esa la llamamos ecuación número 3. Entonces vamos a reemplazar esa ecuación, ¿sí? La vamos a reemplazar acá, ¿no? Voy a volver a la ecuación anterior. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esta presión eh, la podemos encontrar nosotros en función del volumen para poder hacer la integración. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que encontrar, es como cuando encontramos una ecuación dependiente de X, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo. En este caso, la presión tenemos que encontrarlo en función del volumen. Entonces, para eso vamos a manejar la ecuación de gas ideal, que es la que tenemos aquí, ¿no? Y por eso la vamos a reemplazar directamente, ¿no ve? Todo esto es P. Bien, muy bien. Pero ahora aquí nos está molestando la temperatura porque esta temperatura no vamos a poder hacer la integración porque tenemos dos variables, la temperatura y el volumen. Entonces, para eliminar esa temperatura, la vamos a dividir toda la ecuación entre la temperatura. Entonces, dividimos cada término, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos dQ sobre T es igual a NCV dt sobre T más NR sobre volumen de B. A toda esa ecuación, entonces, la vamos a integrar ahora. ¿Sí? Una vez que ya tenemos esto, lo integramos. Y tendríamos la integral desde el proceso, desde el estado 1 hasta el estado 2 de Q sobre T es igual a NCB, que es constante, por eso sale de la integral, ¿sí? Y la integral desde 1 hasta 2 de dt sobre la temperatura más NR, que igual es constante, por la integral desde 1 hasta 2 de dV sobre B. Entonces, estas integrales son fáciles de resolver, ¿verdad? Esto es el logaritmo neperiano de T. Esto es el logaritmo neperiano del volumen
Y esto es calor, perdón, eso es entropía, ¿sí? Una variación infinitesimal de entropía es igual a una variación infinitesimal de calor respecto de la temperatura. Si nosotros lo integramos esto, ¿qué vamos a obtener? Todo esto se va a volver delta S, ¿no ve? Porque si lo integramos, esto es como si dijéramos la integral de dx, ¿cuánto es? X2 menos X1, ¿verdad? Es lo mismo. Y eso lo vamos a llamar delta S, ¿sí? Entonces, delta S había sido igual a la integral de dq sobre t, y eso es lo que vamos a reemplazar. Y en los otros dos integrales, directamente lo vamos a integrar. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos, ya saben que todo esto es delta S, todo eso es delta S. Después, todo lo que está aquí, la integral desde 1 hasta 2 de dt sobre t, ¿a qué es igual si lo integramos? Logaritmo neperiano de t2 menos logaritmo neperiano de t1. Y eso lo podemos agrupar en este término. ¿Sí? Y lo mismo al otro lado. En este caso tenemos la integral desde 1 hasta 2 de db sobre b. Eso sería la logaritmo neperiano de b, de b2 menos logaritmo neperiano de b1, ¿no? Y eso lo podemos agrupar después en este término. ¿Ok? Entonces, esa sería básicamente nuestra ecuación, ¿no? Para la entropía en estos procesos. Esta es la ecuación que siempre vamos a manejar, ¿sí? La podemos tener ya guardadita para el momento de tener uno de estos ejercicios, la aplicamos. La aplicamos. Entonces, siempre que el ejercicio nos dé datos de temperatura y nos dé datos de volumen, entonces podríamos manejar esta ecuación, ¿sí? Ahora bien, volveremos al gráfico anterior para que no nos olvidemos, ¿no? Fíjense, teníamos este estado número uno, lo hacemos en una expansión, ¿no? Recuerden que una expansión significa que está haciendo trabajo el sistema, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber trabajo. Bueno, le hacemos la expansión y en ese proceso hay un cambio de entropía, ¿no? Evidentemente, está pasando de las moléculas en un orden a más desordenadas. Entonces, podemos predecir que la variación de entropía tiene que ser positiva, ¿no? Recuerden, a mayor desorden, la entropía tiene que ser mayor, ¿no? Muy bien. Voy a volver a la diapositiva donde nos habíamos quedado y recuerden que teníamos esta ecuación. Ahora bien, este proceso, recuerden que se ha llevado a temperatura constante, por lo tanto, no hay variación de temperatura, ¿no? Entonces, todo este término se cancela, ¿sí? Porque no hay variación. A ver, pueden meter a su cálculo el logaritmo neperiano de cero. ¿Cuánto es? Logaritmo neperiano de, perdón, sería logaritmo neperiano de uno, ¿verdad? Entonces, como el logaritmo neperiano de uno es cero, entonces ese término se va a cancelar, ¿sí? Porque recuerden que las dos temperaturas eran iguales, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría este siguiente término, ¿no? Eso nos ha reducido la ecuación. Tendríamos esto. Ok, ahora, resulta que los datos que me da, no tengo volumen, ¿no? No tengo ni el volumen uno ni el volumen 2, pero tengo la temperatura, la presión, los moles. Entonces aplico la ecuación de estado en ambos casos. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la ecuación de estado, ¿no? Para el volumen uno, despejamos el volumen uno, reemplazamos, ¿no? 2 moles, la ecuación en atmósferas, la temperatura y la presión. Y nos da 13,12 litros el volumen uno. Para el volumen 2, lo mismo, ¿no? El volumen 2, el número de moles que no cambia, la constante en atmósferas, la temperatura y la presión que ya es de 0,5. Entonces el volumen sería 131,2 litros, ¿no? Y ya sabemos que esta es nuestra ecuación de la variación de entropía del proceso, ¿de acuerdo? Entonces simplemente tenemos que reemplazar los datos. Reemplazando datos tendríamos que la variación de entropía del proceso uno al proceso 2 es igual al número de moles que sería 2
por la constante R, que en este caso nos conviene utilizarlo en calorías, porque la entropía generalmente se representa en calorías sobre Kelvin. Entonces, la constante R, en este caso vamos a utilizar 1,987 calorías Kelvin mol y los volúmenes, ¿no? El volumen 2, 131 y el volumen 1, 13. Bueno, finalmente lo metemos a la calculadora y podemos encontrar que la variación de entropía de 1 a 2 ha sido de 9,15 calorías sobre Kelvin. ¿Eso qué nos dice? Que está habiendo un aumento de entropía en el sistema, ¿no? Y evidentemente, como ya les había mencionado, el sistema está yendo, está yendo al desorden, ¿no? Estaba más o menos ordenado, bueno, estaba mm, más ordenado que a lo que va a llegar después, ¿no? O sea, el sistema en el estado 2 está más desordenado que en el estado 1, eso me refería. Y bueno, ese sería el resultado.